Los voluntarios extranjeros en el bando nacional, la ayuda del mundo. Introducción y contexto histórico. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un conflicto que ocurrió en un pequeño país del sur de Europa logró atraer a miles de personas de todo el mundo, dispuestas a dejar sus hogares, cruzar fronteras y arriesgar sus vidas por una causa que, en teoría, no era la suya? En este vídeo, titulado Los voluntarios extranjeros en el bando nacional, la ayuda del mundo, vamos a hablar de esos hombres, y algunas mujeres, que, por diversas razones, decidieron unirse al bando nacional durante la Guerra Civil Española, liderado por Francisco Franco. Contexto histórico breve. La Guerra Civil Española comenzó el 17 de julio de 1936, cuando un grupo de militares, liderados por generales como Francisco Franco, Emilio Mola y José Sanjurjo, se sublevó contra el gobierno de la Segunda República Española. Este gobierno, que había llegado al poder en 1931 tras la caída de la monarquía, era una coalición progresista que incluía socialistas, comunistas y republicanos de izquierda. Sin embargo, su mandato estuvo marcado por una profunda polarización. Reformas radicales como la secularización del Estado y la redistribución de tierras enfurecieron a la derecha conservadora, mientras que los disturbios, la violencia anticlerical y el auge de grupos revolucionarios asustaron a las clases medias y altas. En ese caldo de cultivo, el golpe militar de 1936 no logró tomar el control total del país de inmediato. España se dividió en dos: por un lado, la zona republicana, que mantuvo ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia; por otro, la zona nacional, que empezó con el control de áreas como Galicia, Navarra y partes de Andalucía. Lo que comenzó como un levantamiento militar se convirtió rápidamente en una guerra total, una lucha a muerte que duraría casi 3 años, hasta el 1 de abril de 1939, cuando Franco declaró la victoria. La Guerra Civil Española se transformó en un campo de pruebas para las grandes potencias de la época. Por el lado republicano, la Unión Soviética envió asesores, armas y apoyo logístico, mientras que las famosas brigadas internacionales, formadas por voluntarios de más de 50 países, llegaron para luchar contra el fascismo. Hablamos de nombres como George Orwell, que luego escribiría Homenaje a Cataluña, o de jóvenes idealistas de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña que veían en España una batalla por la libertad. Del otro lado, el bando nacional recibió un apoyo mucho más visible y organizado de las potencias del eje. Alemania envió la Legión Cóndor, una fuerza aérea que bombardeó ciudades como Guernica; Italia, bajo Mussolini, aportó decenas de miles de tropas del Corpo Truppe Volontarie, conocidas como los CTV. Portugal, gobernado por el dictador Salazar, también colaboró con suministros y logística. Este apoyo oficial es bien conocido, y a menudo eclipsa una historia más pequeña, pero no menos fascinante, la de los voluntarios individuales que, sin ser enviados por sus gobiernos, decidieron unirse al bando nacional por su cuenta. ¿Por qué alguien haría eso? Bueno, las razones son tan diversas como los propios voluntarios. Para algunos, era una cuestión de fe. La República, en sus primeros años, había implementado políticas anticlericales que culminaron en episodios de violencia brutal: iglesias quemadas, sacerdotes asesinados, conventos destruidos. Para los católicos devotos de otros países, la guerra en España era una cruzada, una lucha por defender la religión contra el ateísmo comunista. Para otros, era política pura, el miedo al avance del comunismo, que ya había tomado Rusia y amenazaba con extenderse por Europa, los llevó a ver en Franco un baluarte contra esa marea roja. Y luego estaban los aventureros, los románticos, los que buscaban una causa en la que creer en un mundo cada vez más caótico. Estos voluntarios no llegaron en masa como las brigadas internacionales, que sumaron unas 35,000 personas. Su número fue mucho menor, quizás unos pocos miles en total, pero su presencia tuvo un impacto simbólico enorme. Representaban una especie de internacionalismo al revés, un eco de solidaridad con el bando nacional que a menudo se pasa por alto en los libros de historia. Perfil de los voluntarios extranjeros. No eran ejércitos masivos enviados por gobiernos poderosos, como los alemanes o los italianos, sino individuos o pequeños grupos que, por su propia voluntad, decidieron tomar un barco, un tren o incluso caminar cientos de kilómetros para unirse a una guerra que no era la suya en términos estrictamente nacionales. ¿Quiénes eran estos hombres, y en algunos casos mujeres, que cruzaron fronteras para luchar junto a Franco? ¿De dónde venían? ¿Qué los motivaba? Vamos a desglosarlo paso a paso, país por país, historia por historia. Primero,
hablemos de dónde venían. Estos voluntarios llegaron desde una variedad de naciones, algunas cercanas a España y otras a miles de kilómetros de distancia. Los países más representados incluyen Irlanda, Portugal, Francia, Rumanía, Rusia Blanca, es decir, los exiliados anticomunistas de la Revolución Rusa, y hasta hubo algunos casos aislados de América Latina y otros rincones del mundo, probablemente entre 1,000 y 3,000 en total, dependiendo de las fuentes. Pero lo que les faltaba en cantidad lo compensaban en simbolismo y en la intensidad de sus convicciones. Los irlandeses, la bandera irlandesa de Eoin O'Duffy. Empecemos con uno de los grupos más conocidos y, al mismo tiempo, más controvertidos, los voluntarios irlandeses liderados por Eoin O'Duffy. Irlanda, un país pequeño y profundamente católico en los años 30, envió a unos 700 hombres a España para luchar con el bando nacional. O'Duffy era una figura prominente en ese contexto, había sido un líder militar durante la lucha por la independencia y luego se convirtió en el jefe de la Garda Síochána, la policía irlandesa. Pero O'Duffy no era solo un militar, era un ultraconservador, un católico devoto y un admirador de los movimientos fascistas que estaban surgiendo en Europa. En 1933 fundó los Blue Shirts, un grupo paramilitar inspirado en Mussolini, que combinaba nacionalismo irlandés con una fuerte postura anticomunista. Cuando estalló la Guerra Civil Española en 1936, O'Duffy vio una oportunidad. En España, los informes de iglesias quemadas, sacerdotes asesinados y conventos saqueados por milicias republicanas llegaron a Irlanda y encendieron una ola de indignación. La Iglesia Católica Irlandesa, una fuerza poderosa en la sociedad de la época, comenzó a predicar que la guerra en España era una cruzada contra el comunismo y el ateísmo. O'Duffy, con su carisma y su historial, aprovechó ese sentimiento. Convenció a cientos de jóvenes, muchos de ellos granjeros, obreros y estudiantes, de que ir a España era un deber sagrado. En agosto de 1936, O'Duffy anunció la formación de la bandera irlandesa. Alrededor de 700 hombres se alistaron, aunque algunos historiadores dicen que el número pudo llegar a 1,000 en un momento dado. Viajaron a España en noviembre de 1936, llegando a Cáceres, en la zona controlada por los nacionales. Su bandera era verde, con una cruz celta y el lema «Viva Cristo Rey», un grito que resonaba con su visión de la guerra como una misión religiosa. Pero aquí viene la parte interesante, su experiencia en España no fue exactamente heroica. La bandera irlandesa tuvo problemas desde el principio. Para empezar, no estaban bien entrenados. Muchos de estos voluntarios nunca habían disparado un arma antes, y su disciplina dejaba mucho que desear. Además, hubo tensiones con los oficiales españoles, que no sabían qué hacer con este grupo de extranjeros entusiastas pero desorganizados. En febrero de 1937, entraron en combate cerca del río Jarama, pero terminaron disparando por error contra tropas aliadas del bando nacional, confundiéndolas con republicanos. Tras ese fiasco, y con solo unas pocas bajas en combate real, O'Duffy decidió que ya era suficiente. En abril de 1937, menos de 6 meses después de llegar, la bandera irlandesa fue disuelta y regresó a Irlanda. Algunos críticos dicen que fueron más un estorbo que una ayuda para Franco. Sin embargo, su presencia tuvo un valor propagandístico enorme. Demostraba que el bando nacional tenía apoyo internacional más allá de las potencias del eje. Los portugueses, los viriatos y la Legión Española. Pasemos ahora a Portugal, el vecino más cercano de España y otro gran proveedor de voluntarios. Bajo el régimen de António de Oliveira Salazar, Portugal era una dictadura conservadora y católica, muy alineada con los ideales del bando nacional. Estos voluntarios, conocidos como los viriatos, en honor a un legendario héroe lusitano que luchó contra los romanos, eran unos 500 a 1,000 hombres, dependiendo de las estimaciones. La mayoría se integró directamente en la Legión Española, una unidad militar de élite del bando nacional conocida por su disciplina y ferocidad. Otros se unieron a diferentes unidades, pero todos compartían un objetivo: detener el avance del comunismo que, según Salazar, amenazaba con desestabilizar la península ibérica entera. ¿Quiénes eran los viriatos? Muchos eran jóvenes nacionalistas, a menudo miembros de movimientos juveniles ligados al régimen de Salazar, como la Mocidade Portuguesa. Otros eran veteranos de las campañas coloniales portuguesas en África, que traían consigo experiencia militar. Pero también había campesinos y obreros, motivados por la propaganda oficial que pintaba a Franco como un defensor de la tradición y la fe.
Los portugueses destacaron en varias batallas, como la ofensiva de Brunete en 1937, donde su integración en la Legión Española les permitió pelear con eficacia. Su historia nos muestra otra cara de los voluntarios, no solo idealistas religiosos, sino también soldados motivados por una mezcla de patriotismo y pragmatismo político. Portugal no quería una España comunista como vecina, y los viriatos fueron parte de ese cálculo. Los franceses, monárquicos y ultraderechistas. Ahora crucemos los Pirineos y hablemos de los voluntarios franceses. Francia, en los años 30, era un país dividido. Por un lado, tenía un gobierno de izquierda, el Frente Popular, que simpatizaba con la República Española. Por otro, había un fuerte movimiento de extrema derecha, con grupos como Action Francaise y los Croix de Feu, que veían en Franco un modelo a seguir. Entre estos círculos ultraconservadores surgieron pequeños grupos de voluntarios que viajaron a España. Se estima que fueron entre 300 y 500 hombres, aunque las cifras exactas son difíciles de precisar. Muchos eran monárquicos que soñaban con restaurar una monarquía católica en Francia, inspirados por el nacionalismo tradicionalista de Franco. Otros eran anticomunistas radicales, alarmados por el auge del Partido Comunista francés. Uno de los casos más curiosos es el de los voluntarios que se unieron al Tercio de Requetés, una milicia carlista del bando nacional. Los carlistas, con sus boinas rojas y su devoción por la monarquía tradicional, resonaban con los ideales de estos franceses. Algunos incluso llevaron consigo banderas con la flor de lis, el símbolo monárquico francés, como un gesto simbólico de su causa compartida. Su impacto militar fue limitado, pero su presencia reforzó la idea de que el bando nacional era un frente unido contra la modernidad secular y el comunismo. Eran pocos, pero su fervor era innegable. Los rusos blancos y otros exiliados. Por último, hablemos de un grupo particularmente interesante, los rusos blancos. Tras la Revolución Rusa de 1917 y la victoria de los bolcheviques, miles de rusos anticomunistas huyeron al exilio. Muchos terminaron en Europa Occidental, especialmente en Francia, formando comunidades de emigrados que soñaban con derrocar al régimen soviético. Cuando estalló la Guerra Civil Española, algunos vieron en ella una oportunidad de continuar su lucha. Se estima que entre 100 y 200 rusos blancos se unieron al bando nacional, a menudo integrándose en la Legión Española o en unidades menores. Eran soldados del ejército zarista, oficiales con experiencia que odiaban todo lo que representaba la Unión Soviética, la cual, por cierto, estaba apoyando a la República con armas y asesores. Para ellos, España era un campo de batalla simbólico. Cada republicano al que enfrentaban era un eco de los bolcheviques que habían destruido su mundo. Su participación fue pequeña, pero su motivación era profundamente personal. Algunos incluso escribieron memorias sobre su tiempo en España, describiendo la guerra como una segunda oportunidad para vengarse del comunismo. Otros voluntarios, América Latina y más allá. Finalmente, no podemos olvidar a los voluntarios de lugares más lejanos. Desde América Latina llegaron algunos casos aislados, argentinos, mexicanos y chilenos, a menudo católicos conservadores o simpatizantes de regímenes autoritarios. También hubo rumores de voluntarios de Rumanía, donde la Guardia de Hierro, un movimiento fascista, apoyaba ideológicamente a Franco. Estos grupos eran diminutos, pero muestran cómo la guerra resonó incluso al otro lado del mundo. Ejemplos destacados y anécdotas. Los irlandeses de O'Duffy, una cruzada caótica. Volvamos a los irlandeses, porque su historia tiene algunos momentos que son tan fascinantes como desconcertantes. El viaje en sí ya fue toda una odisea. Cruzaron el Atlántico Norte en pleno otoño, con mares agitados y barcos abarrotados. Cuando llegaron a Lisboa, Portugal, fueron recibidos como héroes por el régimen de Salazar, que les dio una bienvenida oficial antes de enviarlos a España. Al pisar suelo español en Cáceres, los irlandeses estaban llenos de entusiasmo. O'Duffy, con su uniforme impecable y su retórica encendida, les prometió gloria y redención. Pero la realidad pronto chocó con esos ideales. Su primer gran momento en combate llegó en febrero de 1937, cerca del río Jarama, una de las batallas más sangrientas de la guerra. Los nacionales estaban intentando detener un avance republicano, y la bandera irlandesa fue enviada al frente. Los irlandeses, mal entrenados y con equipo anticuado, se encontraron en una posición confusa. En medio del caos de la batalla, el humo, los disparos, las órdenes gritadas en español que muchos no entendían,
terminaron abriendo fuego contra un grupo de soldados del bando nacional, específicamente falangistas canarios. Sí, así es, dispararon contra sus propios aliados. Las fuentes difieren sobre cuántas bajas causaron, pero el incidente fue un desastre. Algunos dicen que murieron varios canarios, otros, que fue más un susto que una tragedia. Lo cierto es que el error dejó en evidencia la falta de coordinación y preparación de los irlandeses. Los oficiales españoles, furiosos, relegaron a la bandera irlandesa a tareas secundarias después de eso. O'Duffy, por su parte, culpó a todos menos a sí mismo, al mal tiempo, a la falta de apoyo logístico, a la incompetencia de los mandos nacionales. Pero hay una anécdota que pinta bien el espíritu de estos voluntarios. Durante su tiempo en España, los irlandeses solían reunirse por las noches para cantar canciones tradicionales como A Nation Once Again, o himnos religiosos como Fight of Our Fathers. En una ocasión, un oficial español, impresionado por su fervor, les preguntó por qué cantaban tanto. Uno de los voluntarios, un joven de Cork llamado Patrick Kelly, respondió, porque si vamos a morir por Cristo, al menos moriremos con una canción en los labios. Esa mezcla de devoción y romanticismo define a los irlandeses en esta guerra. Los viriatos portugueses, honor en las trincheras. Ahora pasemos a los portugueses, los viriatos, que tuvieron una experiencia muy diferente. Los voluntarios portugueses se integraron directamente en las fuerzas del bando nacional, especialmente en la Legión Española. Esto les dio una ventaja, no eran un experimento propagandístico, sino soldados que peleaban codo a codo con los españoles. Una de sus historias más destacadas ocurrió durante la batalla de Brunete, en julio de 1937. Brunete fue un intento republicano de aliviar la presión sobre Madrid, y los nacionales respondieron con una contraofensiva feroz. Los viriatos, integrados en la Legión Española, participaron en los combates cerca del pueblo de Villanueva de la Cañada. Aquí, un grupo de portugueses bajo el mando de un teniente español, apodado El Toro, por su valentía, resistió un asalto republicano durante horas. Armados con fusiles y unas pocas ametralladoras, lograron mantener su posición hasta que llegaron refuerzos. Un testigo, un legionario español llamado Manuel Gómez, escribió más tarde en sus memorias: los portugueses peleaban como si estuvieran defendiendo sus propias casas. No hablaban mucho, pero cuando disparaban, lo hacían con una calma que ponía los nervios de punta. Esa disciplina los hizo respetados entre sus compañeros. Pero no todo era heroísmo. También hay anécdotas más humanas. En una ocasión, durante un descanso en Extremadura, un grupo de viriatos organizó una pequeña fiesta con vino y fado, la música tradicional portuguesa. Invitaron a los soldados españoles, y aunque no entendían las letras melancólicas, todos terminaron cantando juntos bajo las estrellas. Fue un momento de camaradería que rompió las barreras del idioma y la nacionalidad. Los viriatos no regresaron a Portugal como un grupo organizado. Muchos se quedaron hasta el final de la guerra, y algunos incluso se establecieron en España después de 1939. Su historia es menos conocida, pero su contribución fue tangible, no solo en el campo de batalla, sino en el mensaje que enviaron al mundo de que Portugal y España estaban unidas contra un enemigo común. Los franceses, boinas rojas y banderas de lis. Para ellos, la Guerra Civil Española no era solo una lucha contra el comunismo, era una oportunidad de revivir un pasado glorioso que creían perdido en su propio país. Muchos de estos voluntarios se unieron al Tercio de Requetés, la milicia carlista del bando nacional. Los carlistas eran un movimiento tradicionalista español que defendía la monarquía católica y rechazaba la modernidad liberal. Con sus boinas rojas y su devoción casi medieval, eran el complemento perfecto para los franceses que soñaban con restaurar la monarquía de los Borbones en Francia. Una anécdota memorable ocurrió en el frente de Aragón, en 1937. Un pequeño grupo de voluntarios franceses, liderados por un noble llamado Pierre de la Roche, llegó al campamento carlista con una bandera blanca adornada con la flor de lis, el símbolo de la monarquía francesa. Durante una ceremonia improvisada, izaron la bandera junto a la cruz de Borgoña carlista y juraron luchar, por Dios, por el rey y por la tradición. Los requetés, impresionados por el gesto, los acogieron como hermanos. En combate, los franceses participaron en escaramuzas menores, como la defensa de Huesca. No eran una fuerza decisiva, pero su presencia era un recordatorio constante de que el bando nacional atraía a quienes veían en Franco un modelo para Europa. Su historia es pequeña pero poderosa.
No cambiaron el curso de la guerra, pero dejaron una huella simbólica que resonó en los círculos conservadores de Francia durante años. Los rusos blancos, venganza en tierra extranjera. Por último, los rusos blancos, un grupo que trajo consigo una carga emocional única. Estos exiliados, que habían perdido todo tras la revolución bolchevique, vieron en la guerra civil española una oportunidad de ajustar cuentas con el comunismo. Uno de los casos más documentados es el de un oficial llamado Nikolai Ivanov, un exmilitar zarista que vivía en París cuando estalló la guerra. Ivanov, que había perdido a su familia en la guerra civil rusa, viajó a España en 1937 y se unió a la Legión Española. En una carta a un amigo, escribió: «Cada disparo que doy aquí es por mi hermano, fusilado por los rojos en Kiev. No descansaré hasta que el último bolchevique caiga». Ivanov y sus compatriotas participaron en la Batalla del Ebro, en 1938, uno de los enfrentamientos más brutales de la guerra. Allí, los rusos blancos se destacaron por su valentía, o quizás su desesperación. Un legionario español recordó haber visto a un ruso, con el uniforme cubierto de polvo, cargar contra una posición republicana armado solo con un fusil y una granada. Parecía que no le importaba morir, dijo. Su historia es trágica y personal. No luchaban por España en sí, sino por un pasado que ya no podían recuperar. Cuando la guerra terminó, muchos regresaron a sus vidas de exilio, pero algunos se quedaron, buscando un nuevo comienzo en la España de Franco. Impacto y legado. Primero, hablemos de lo que hicieron en el campo de batalla. Si medimos su impacto en términos puramente militares, número de tropas, batallas ganadas, territorios conquistados, la verdad es que los voluntarios extranjeros del bando nacional no fueron un factor decisivo. El apoyo oficial de Alemania e Italia fue mucho más determinante. La Legión Cóndor alemana, con sus aviones y pilotos entrenados, y dio a los nacionales una ventaja aérea crucial. Los 50,000 soldados italianos del Corpo Truppe Volontarie participaron en ofensivas importantes, como la conquista de Málaga o la batalla de Guadalajara, aunque esta última fue una derrota para ellos. Frente a esas cifras, los voluntarios individuales parecen una gota en el océano. Pero aquí está el matiz: su contribución militar no se mide solo en bajas enemigas o territorio ganado. Estos voluntarios eran, en muchos casos, un refuerzo moral para las tropas nacionales. Para los soldados españoles, agotados tras meses de combates, esos voluntarios eran una inyección de esperanza, una señal de que su causa tenía eco más allá de las fronteras. Ahora pasemos a algo más grande: su valor simbólico. Aquí es donde los voluntarios extranjeros brillan con luz propia. En ese contexto, los voluntarios del bando nacional enviaron un mensaje poderoso: la causa de Franco no era solo española, sino parte de una lucha ideológica más amplia. Entonces, ¿qué quedó de todo esto? ¿Cuál es el legado de estos voluntarios a largo plazo? En España, su memoria se diluyó tras la victoria de Franco en 1939. El régimen, que duró hasta 1975, prefirió destacar el apoyo de Alemania e Italia, más tangible y glorioso, que las pequeñas contribuciones de estos grupos dispersos. Los voluntarios fueron mencionados en la propaganda de posguerra, pero nunca ocuparon un lugar central en la narrativa oficial. Sin embargo, su legado no desapareció del todo. En Irlanda, la aventura de la bandera irlandesa sigue siendo un tema de debate entre historiadores y un punto de orgullo para algunos sectores conservadores. En Portugal, los viriatos son recordados como parte del esfuerzo de Salazar por proyectar poder en la península ibérica. En Francia, los voluntarios inspiraron a los movimientos de derecha que luego colaborarían con el régimen de Vichy durante la Segunda Guerra Mundial. Y para los rusos blancos, su paso por España fue una nota al pie en su larga lucha contra el comunismo, que continuó hasta la Guerra Fría. Su legado también nos invita a reflexionar. En un mundo donde las guerras ideológicas parecen cosa del pasado, ¿qué nos dice esta historia sobre la naturaleza humana? ¿Sobre la fe, el miedo y la necesidad de pertenecer a algo más grande? Eso es algo que te dejo a ti para que lo pienses. Y con eso llegamos al final de este vídeo. Ha sido un recorrido largo, pero espero que haya valido la pena. Empezamos con una simple pregunta: ¿quiénes eran los voluntarios extranjeros que se unieron al bando nacional en la Guerra Civil Española? Su impacto militar fue limitado, pero su valor simbólico fue inmenso, y su legado sigue resonando en los libros de historia, en las memorias de sus descendientes y, ahora, en este vídeo. Antes de despedirme, quiero dejarte con una reflexión.
Estas historias nos recuerdan que las guerras no son solo batallas de ejércitos, sino de ideas. Los voluntarios del bando nacional creían en algo, Dios, la tradición, el anticomunismo, con tanta fuerza que dejaron sus vidas atrás para defenderlo. Si te ha gustado este viaje por la historia, te invito a que me lo digas en los comentarios. Activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba el próximo vídeo, porque créeme, hay muchas más historias esperando ser contadas. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desentrañando los misterios de la Guerra Civil Española. Hasta pronto.